Oye, tú ya sabes quién es uno de los líderes de este sector, tanto así que los reclutadores sin mucho conocimiento técnico saben lo importante que es SQL. Y sí, podríamos usar directamente Excel, lo que nos permitiría editar, ordenar o incluso eliminar datos. Sin embargo, a medida que nuestra base de datos crece, un archivo Excel de por sí solo ya no es suficiente. Necesitamos una manera de conectar datos entre sí. Aquí es donde llega nuestro magnífico y muy amado SQL. Bien, imagina que quieres crear tu propia versión de YouTube mucho mejor y adecuada para todo tipo de usuario. Y bueno, también puedes quitar ese bloqueo que tienen ahora sobre los bloqueadores de anuncios, o bueno, quizás, quién sabe, capaz te gusta a ti. Bien, ¿cómo almacenamos información sobre los usuarios, canales, suscriptores, likes y mucho más? Podrías intentar poner todo solo en una tabla o directamente en tu querido Excel, pero eso sería muy lento, daría problemas y sería muy ineficiente. Una solución es dividir la información en varias tablas, una para usuarios, otra para canales, otra para vídeos, etcétera, etcétera. A continuación, conectas estas tablas entre sí añadiendo detalles como quién creó un canal y en qué canal se subió un vídeo. Estas tablas conectadas son lo que se conoce como base de datos relacionales, uno de los tipos más comunes de base de datos. Al dividir los datos en varias tablas evitamos repetir líneas y facilitamos el trabajo con los datos. Este proceso se conoce como normalización, que consiste en eliminar datos redundantes. Bastante sencillo, ¿no? Para facilitar este proceso introducimos un campo especial en cada tabla, el ID, que identifica cada registro. Este ID es conocido como primary key o clave primaria. En la tabla a la que se hace referencia a este ID se conoce como foreign key o clave extranjera. Ahora profundicemos en los tipos de relaciones entre tablas. El primer tipo se llama uno a muchos o muchos a uno. En nuestro ejemplo de YouTube, cada vídeo solo puede estar en un canal, pero un canal puede tener muchos vídeos. Bueno, ¿te esperaba más explicación? Pues es solo eso. El segundo tipo de relación se llama uno a uno, que es raro y suele utilizarse más que nada por seguridad. Por ejemplo, si en nuestra versión de YouTube permitiéramos que cada usuario solo creara un canal, entonces, por ejemplo, el correo del creador del canal en la tabla de canales no podría repetirse más veces. Y así se puede hacer con muchos casos más. En un caso real, YouTube mismamente esto no te lo permite, para que veas que no nos alejamos mucho de la realidad. En este caso podríamos haber utilizado una sola tabla para añadir esta relación uno a uno. El tercer tipo se llama muchos a muchos. Este caso aparece cuando una tabla intermedia une dos relaciones uno a muchos, que hemos visto en el caso anterior. Parece un poco complicado, ¿verdad? Pues no te preocupes, voy a desglosarlo. Imagina que creas una tabla para likes, donde almacenamos el ID del usuario y el ID del vídeo al que le han dado like. De esta forma cada usuario puede darle like a cualquier vídeo. Y hablando de likes, ¿por qué no le das like a este vídeo? Te suscribes al canal y lo compartes con amigos que estén aprendiendo a programar o simplemente les interese la programación. Esto ayudará mucho al canal a luchar contra el algoritmo y que yo pueda seguir trayéndote todo este tipo de contenido totalmente gratis. Y no solo este tipo de contenido, sino cursos mucho más complejos, de estas de 10 horas que tanto gustan, enseñando de esta manera. Bien, ahora surge la pregunta, ¿dónde almacenamos todo esto? Definitivamente no en Excel, ¿no? Aquí es donde entra en juego el término Sistema de Gestión de Base de Datos, DBMS. Esta es una herramienta que te permite crear, editar y administrar bases de datos relacionales. Recuerda esto, que seguro que te lo van a preguntar en alguna entrevista. Para manipular y consultar estos datos en la base de datos se utiliza un lenguaje de consulta estructurado, el gran SQL, Structured Query Language. SQL es un lenguaje diseñado para administrar y manipular bases de datos relacionales, como ya sabrás. Pero bien, SQL es bastante simple y fácil de entender. Mira este ejemplo: para encontrar los nombres de todos los vídeos de un canal necesitas ejecutar la siguiente consulta. Estamos literalmente diciendo selecciona nombres de la tabla de vídeos donde el ID del canal es igual a 201. Es bastante sencillo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando necesitamos datos de más de una tabla? Aquí es donde entra el tan temido comando join. Supongamos que queremos saber cuántos usuarios han dado like a un vídeo específico. Para eso necesitamos combinar datos de la tabla de usuarios y la de likes. Usaríamos algo como esto. Sí, un poco complicado, pero sinceramente nada de otro mundo. SQL, por supuesto, permite agregar, eliminar y modificar datos y también tablas. Pero es importante no olvidar el esquema de la base de datos o database schema, que sirve para describir la estructura de la tabla, de sus campos específicos y restricciones. Aquí lo interesante es que si necesitas agregar o eliminar una columna en la tabla, este cambio afectará a todos los datos de la tabla, algo que a no muchos les gusta del todo, y hablo de los amantes de NoSQL. Así que si agregamos una columna nueva, ahora estará presente en cada fila de la tabla. Pero a ver, que voy muy rápido y necesitas saber qué es el database schema. A veces cuando construyes algo necesitas un plano, ¿no? Lo mismo ocurre con la base de datos. El esquema de la base de datos es como ese plano, define la estructura lógica de la base de datos, las tablas,
reglas, las columnas, los tipos de datos y cómo se relaciona todo entre sí. Es como el ADN de tu proyecto de YouTube o de cualquier otro proyecto. Pero bueno, algo que también te estarás preguntando será ¿para qué sirven las restricciones? A ver, recuerda que hablamos de las claves primarias o primary key y las claves foráneas o foreign key. Gracias a ellas podemos asegurarnos de que no se introduzcan en la tabla registros con un ID inexistentes, creando así una inconsistencia en los datos. O también diferentes restricciones de campos que no nos permitirán duplicar o introducir datos vacíos en nuestra base de datos. Seguramente no quieras que la columna nombre de usuario esté vacía, porque ¿cómo llamarías a los usuarios en tu aplicación? Entonces aplicas una restricción not null. Ahora que ya sabes lo que es. De nada. Y ahora cada usuario debe tener un nombre. Estas restricciones ayudan a mantener la calidad de tus datos, lo que significa menos dolores de cabeza para ti a largo plazo. Ah, pero también vamos a hablar de las transacciones. No hablo de las transacciones bancarias para pagar a tu próxima Sugar Baby. Esta es una característica que te permite unir varias consultas de SQL en una sola. Imagina la siguiente pregunta de entrevistas: insertar datos en la primera tabla y en la segunda indicar el ID del registro insertado. Si haces esto sin usar transacciones y durante la segunda etapa pierdes tu conexión a internet, el primer registro llegará a la base pero el segundo no. Cuando recuperas la conexión a internet intentas ejecutar de nuevo estas consultas, pero esta vez te va a dar un gran error, ya que el primer registro está en la base pero el segundo no. Estoy seguro de que esto te causará bastantes molestias y frustraciones que nadie necesita, y más si es tu primera chamba. Mi primera chamba. En el caso de usar transacciones, si obtenemos un error, retrocedemos hasta el punto que existía antes de iniciar la transacción. Todo permanecerá intacto y tu salud mental también. Es una situación ganar-ganar, por así decirlo. Y si SQL no te pide nada a cambio, así de buenas. Además, todas estas características ayudan a la base de datos relacionales a cumplir los requisitos ACID, que son necesarios para mantener de nuevo la integridad de los datos. Esto es muy importante, por ejemplo, en la industria bancaria o en cualquiera donde la integridad y la conservación de datos son extremadamente importantes. Pero no te voy a dejar con la duda. Vamos a desglosar la abreviatura ACID. La A significa atomicidad. Esto quiere decir que todas las consultas que se realizan en una transacción deben ser completadas. Si una consulta no puede ser completada, todas las consultas deben de retroceder hasta el punto que existían antes de iniciar la transacción. La C significa consistencia. Todos deben cumplir con las reglas y las restricciones definidas. La I significa aislamiento. Esto significa que las consultas que se ejecutan en paralelo no deben interferir entre sí. Finalmente, la D significa durabilidad. Esto significa que una vez que se completan las consultas, los cambios se graban de forma permanente. Y bueno, espero que ahora entiendas un poco más sobre la base de datos relacionales y que ya no te causen tanto temor. Ya has visto que no son para tanto. Ahora solo tienes que ponerte manos a la obra y aprender mucho más de SQL. Te garantizo que será de mucha ayuda, ya sea en tu propio proyecto, del próximo YouTube o cualquier otra cosa que decidas hacer, y hasta para las entrevistas de trabajo, que creo que es lo más importante para ti actualmente. Además, SQL es importante en todo el mundo del desarrollo de software, hasta un punto que diría que es casi vital actualmente. Da igual si eres backend, frontend y ya ni te digo si eres de infra. Si te gustó este vídeo, asegúrate de darle like y compartirlo con tus amigos o amigas. Y si tienes alguna pregunta sobre base de datos relacionales, déjala en los comentarios y haré mi mayor esfuerzo para poder responderla. Y recuerda, no olvides suscribirte para más contenido genial como este. Gracias por llegar hasta aquí, un saludo.